Las reservas de petróleo se agotan. Probablemente en pocas décadas el mundo habrá migrado a energías alternativas. Ecuador, como otros países que dependen de los ingresos petroleros, deben desarrollar ya otras fuentes que compensen lo que este hidrocarburo ya no nos proveerá. ¿Hacia dónde debemos de apuntar? Ante este futuro nos planteamos estas interrogantes. ¿Qué tan beneficioso resulta haber vendido previamente gran parte de las reservas petroleras que nos quedan? ¿Es rentable insistir en invertir en una estructura tan costosa como la refinería del Pacífico? Hoy en Sobre el Tapete, el presente y el futuro del petróleo en Ecuador. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Saludamos la presencia de nuestro invitado, el ingeniero Ítalo Cedeño. Él tiene 45 años de experiencia en la industria petrolera. Ha sido asesor de Andes Petroleum y Petro Oriental, presidente de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros Capítulo Ecuador, gerente de varias empresas petroleras públicas y privadas nacionales y extranjeras. Tiene estudio de posgrado en la Universidad de Zulia en Venezuela y gerencia internacional en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, entre otros títulos importantes de gran trayectoria en la industria petrolera. Saludamos ya la presencia de nuestro invitado, el ingeniero Ítalo Cedeño, experto petrolero, a quien le vamos a plantear o formular interrogantes llanas para tener respuestas en ese mismo orden, en un tema complejo, pero necesario e importante para todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Pedro Clotario. Un fuerte abrazo a usted y a su distinguida audiencia. Perfecto, empezamos. Tengo un dato aquí sumamente importante. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador. Se dice que es el tercer país sudamericano con más reservas y diariamente produce alrededor de 530.000 barriles. Partiendo de esta premisa, ingeniero Ítalo Cedeño, ¿aún contamos con suficientes reservas petroleras en el país? Es una muy buena pregunta, Pedro Clotario, porque hay una cantidad de divergencias sobre la cantidad de reservas que tenemos en nuestro país, lo que nos permite ser petroleros por lo menos por 20 años más. Hace poco, en un conversatorio con el exministro Carlos Pérez, él nos manifestó que en el Ecuador hay una reserva todavía remanente de 5.000 millones de barriles para 20 años a la actual tasa de producción. Hay otras fuentes que dicen que tenemos 8.000 millones de barriles y hay gente pesimista que dice que tenemos 2.000 millones de barriles. En todo caso, la reserva es una incertidumbre porque depende de un factor que no es tan fácil controlarlo, que es el factor de recuperación. La reserva es el petróleo que nosotros podemos recuperar de un petróleo que está en sitio y que está a 10.000, 12.000 pies de profundidad. Ese factor de recuperación cambia con la tecnología y por tanto el cálculo de reserva también cambia con este factor de recobro. Pero tenemos suficiente petróleo por lo menos para los próximos 20 años a la tasa actual de producción. Desde que el Ecuador descubrió sus reservas petroleras, ¿cuánta cantidad de petróleo se ha extraído precisamente hasta la actualidad? Mire, nosotros empezamos produciendo 210.000 barriles de petróleo por día en el año 1972 y en esa época se dijo que teníamos una reserva de 1.000 millones de barriles. Hemos producido por los últimos casi 50 años una cantidad de 7.000 millones de barriles y todavía tenemos una reserva remanente que le dije al principio, en mi opinión, de 8.000 millones de barriles. Si las reservas petroleras ascienden, como usted lo dice, a 5.000 millones de barriles y producimos 530.000 barriles diarios, ¿en cuántos años se agotará este recurso? Siendo más precisos, porque dijo algunas cifras anteriormente que la probabilidad que tengamos 20 años de duración para que se agote el petróleo ecuatoriano. Pero tomando en consideración estas dos cifras, los 5.000 millones de barriles y los 530.000 barriles diarios que producimos, ¿para cuántos años tendríamos petróleo? Sí, en ese caso tendríamos petróleo para 20 años. 20 años. ¿Y qué tan cierto es la probabilidad que tengamos 8.000 millones de petróleos más que aún están por identificarse? En mi opinión,
esa probabilidad es muy alta. Yo diría que encima de un 80%. ¿Y por qué? Porque las reservas de nuestro país han ido creciendo con el tiempo. Es algo paradójico, pero mientras más producimos, más reservas tenemos. Se supondría que si yo produzco la reserva, me la estoy agotando y por tanto la cifra debería disminuir. Pero no ha sido así. Empezamos con una reserva de 1.000 millones de barriles y en el tiempo fue creciendo a 2.000, 3.000, 5.000 y yo pienso que en la actualidad tenemos 8.000 millones de barriles de reserva. Que lo confirman fuentes internacionales como la Agencia de Inteligencia en la Administración de Energía de los Estados Unidos y la Agencia de Noticias de la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo. ¿Y qué tan probable es localizar las reservas, las 8.000 reservas, los 8.000 millones de reservas petroleras que tenemos? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Tecnología, más inversión, más financiamiento? Mire, yo pienso que esa es la cifra de reserva remanente. Obviamente que para incrementar esta cifra y tener 30, 40 años de producción o duplicar la producción y tener 20 años, producir 1 millón de barriles y todavía tener 20 años, hay que incrementar la reserva, hay que hacer inversiones. Claro. Para incrementar la reserva hay que utilizar mejor tecnología. Este factor de recuperación que yo le digo, lo que significa es que estamos extrayendo 20% del petróleo que está en el sitio. Se puede imaginar, hay 80% remanente en el subsuelo, a 10.000, 12.000 pies de profundidad. Nosotros, incrementando el factor de recuperación con mejor tecnología, por ejemplo, llevándolo de 20 a 40%, ya estamos duplicando la reserva. Entonces, la tecnología está disponible, pero necesita de inversiones muy cuantiosas. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que se hagan nuevas rondas petroleras para poder traer compañías internacionales que tienen tecnología de punta y además tienen los recursos financieros para poder implementar estas tecnologías. A ver, usted dijo inicialmente que tenemos una probabilidad de 20 años más en reservas petroleras, pero si logramos identificar plenamente esos otros 8.000 millones de reservas petroleras, ¿aumentaría entonces el tiempo de duración de nuestras reservas para seguir produciendo petróleo en nuestro país? ¿A qué tiempo? Es correcto, Pedro, pero va a depender del volumen que produzcamos cada año. Hoy estamos produciendo 200 millones de barriles por año, lo que significan unos 520, 530 mil barriles por día. Si nosotros subimos esta cifra a 1 millón de barriles por día, que lo podemos hacer, tendríamos petróleo para 10 años en vez de 20 años. Pero si en cambio incrementamos las reservas y producimos el doble, tenemos el mismo tiempo de duración, es decir, 20 años. En otras palabras, imagínate que tú tienes en el banco $100. Si tú retiras $20, te quedan 80, y si esos $20 los retiras diariamente, pues son 5 días para consumirte tu reserva, que es $100. El petróleo es exactamente lo mismo, no hay ninguna ciencia en esto. Más producimos, más consumimos la reserva y menos tiempo de duración de la misma. Menos consumimos, a menos rata producimos las reservas y tenemos más tiempo. ¿Cuánto le representa al país producir los 530.000 barriles de petróleo por día? ¿Es rentable para la economía de nuestro país? Es muy rentable. Alguien dice que el mejor negocio en el mundo es el negocio petrolero bien administrado. Y el segundo mejor negocio en el mundo, fuera de las drogas, desde luego, es el negocio petrolero mal administrado. Es decir, que aunque seamos derrochadores y tengamos costos de producción el doble de lo que normalmente debería ser, aún así el petróleo es muy rentable. Te explico. Extraer petróleo nos cuesta $10 por barril. Ahora, en época de vacas flacas, estamos vendiendo el petróleo a $40 por barril. Es decir, hay un margen entre el precio de venta y el costo de producción de $30.
Si además para el país. Para el país. Si además amortizamos inversiones, si amortizamos inversiones y ya no nos cuesta 10, sino que nos cuesta 20, porque hemos hecho inversiones nuevas que tenemos que amortizar. Todavía el precio de venta con respecto al costo de producción, época de vacas flacas, con un precio bajo, que es el de la actualidad debido a la pandemia. $40 de precio de venta, $20 de costo de producción, tenemos un margen de $20. 100% de rentabilidad. Ningún negocio tiene 100% de rentabilidad. Entonces, ¿estamos administrando bien el negocio petrolero de nuestro país o medianamente? Yo diría que lo estamos administrando medianamente, que pudiéramos volverlo mucho más eficiente. Pero ¿Y qué debemos hacer para hacerlo más eficiente? Tenemos que invertir. Tenemos que darle a la empresa estatal los recursos. La empresa estatal es simplemente una caja chica de todos los gobiernos, tiene que ser autónoma en su financiamiento para que pueda hacer sus propias inversiones. Esta empresa tiene que asociarse con empresas extranjeras que tienen tecnología y además recursos financieros y hacer inversión en petróleo que es muy rentable. Yo pienso que la meta de cualquier gobernante tiene que ser producir el doble. Colombia tiene la mitad de nuestra reserva y produce el doble que lo que nosotros producimos. México tiene una reserva comparable a la nuestra y produce 4 veces más que nosotros. Es decir, si necesitamos desarrollar al país, el negocio petrolero es la fuente de ingresos para cualquier nuevo gobierno. ¿Y el Ecuador está en capacidad para realizar esas inversiones, para implementar tecnología y para aumentar la producción petrolera? ¿Estamos en esas condiciones? Por sí solo considero que no. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos centros de investigación para tecnología de punta. No tenemos un instituto petrolero que le dé a la empresa operadora el respaldo tecnológico. Pero compañías extranjeras sí lo tienen. No sé por qué no podemos traer al Ecuador empresas petroleras como ExxonMobil, como Chevron Texaco, como ConocoPhillips, como Total Elf Aquitaine, como el grupo Royal Dutch Shell, como British Petroleum, etc. Grandes compañías que ya estuvieron en el país, pero debido a la inestabilidad contractual, a la inestabilidad jurídica, se fueron. Pero es tiempo de lograr estabilidad nuevamente y tener a las mejores empresas del mundo explorando y produciendo petróleo en el Ecuador. ¿Cuánto le genera de ingresos la producción y exportación del petróleo al Ecuador? Yo diría que el Ecuador vive del petróleo, que el petróleo es el salario del Ecuador, que financia la mitad de su presupuesto y que puede generar recursos netos, ingresos netos del orden de 20.000, 30.000 millones de dólares, bien administrado. Y puede ser mucho más al año, y puede ser mucho más, pero depende de que hagamos las inversiones y podamos producir, como yo digo, óptimamente 1 millón de barriles por día. ¿Y quiénes tienen que hacer esas inversiones? Si el Estado ecuatoriano no está en condiciones para hacer ese financiamiento, las inversiones, ¿quiénes deberían de hacerlo? ¿El privado? En realidad puede ser una conjunción, porque del mismo cuero salen las correas. ¿Un joint venture? Un joint venture es lo que más se acostumbra. Un joint venture entre la empresa estatal y empresas internacionales de reconocidos prestigios y con gran tecnología. Desgraciadamente, en el Ecuador, muy pocas de esas empresas están presentes. Podrían estar todas, porque el Ecuador es un país petrolero, tiene un beneficio geológico extraordinario, tiene muy poco riesgo. En realidad, mientras en el mundo de cada 10 pozos exploratorios, 1 es rentable, acá en el Ecuador es lo contrario. Acá en el Ecuador hacemos 10 pozos exploratorios, o sea, 2 pozos que buscan el petróleo, y encontramos en 5, 6, 8, 9 de ellos producción comercial. Es decir, el riesgo geológico es muy bajo, pero en cambio el riesgo político es muy alto, es lo que ustedes conocen como el riesgo país. Saben que el Ecuador es uno de los países con el riesgo político más alto del mundo.
Bueno, eso es lo que tenemos que mejorar. Claro. Y en las condiciones actuales en las que se encuentra el mundo del negocio petrolero, más aún que se ahonda con la pandemia, ¿es conveniente hacer inversiones considerando que el precio del valor del petróleo ha disminuido y es incierto? Sí, lo único cierto con respecto al precio del petróleo es que es incierto. Todos los pronósticos en el pasado que han existido sobre cuál será el precio del petróleo en el futuro han fallado. Los grandes expertos, las grandes empresas, inclusive los países productores y exportadores de petróleo, OPEP, cuando hacen sus pronósticos, han fallado. Porque el precio del petróleo depende de circunstancias que no las controla nadie, ni siquiera los Estados Unidos. Esta pandemia, ¿quién se la imaginaba? Nadie. Y por eso el precio del petróleo está en $40 por barril, cuando antes de la pandemia estaba en 60, 70 dólares por barril. Llegó a estar en alguna época en $150 por barril. Depende de las guerras, depende de la inestabilidad y depende de algo que no se controla, que es la especulación. O sea, los precios o los pronósticos del precio del barril de petróleo seguirán siendo inciertos con pandemia o sin pandemia. Correcto, siempre han sido inciertos. Es lo único cierto, que son inciertos. ¿Y la economía de nuestro país? ¿Y la economía de nuestro país? Sí, pero por favor, iba a decir. Pero el Ecuador tiene que mantenerse haciendo las inversiones, porque no podemos darnos el lujo de consumirnos la reserva que tenemos y las próximas generaciones no podrán disfrutar de un recurso natural que le da tanto beneficio al país como es el petróleo. Y si no tenemos los recursos nosotros, tenemos que asociarnos, empresas públicas privadas, asociaciones entre ellas, tenemos que lograr que se hagan las inversiones para poder tener más reserva y más producción. Perfecto, mi querido ingeniero Ítalo Cedeño. Vamos a nuestra primera pausa publicitaria y regresamos para conversar si el país necesita que se construya una nueva refinería o necesita que se refuercen las estructuras actuales que tenemos en el país o la que contamos en nuestro país. Nuestra primera pausa publicitaria, enseguida retornamos. Ingeniero Ítalo Cedeño, nuestro país o la economía de nuestro país depende básicamente de los ingresos petroleros. Usted ya lo mencionó, que es la que sustenta básicamente la economía del país. Si se agota este recurso, ¿hacia dónde tenemos que migrar? ¿Cuál sería el camino para que este nuevo recurso siga sustentando nuestra economía? Bueno, Pedro, yo le decía que tenemos petróleo para 20 años. Lo que al mundo le está ocurriendo es que el petróleo está siendo reemplazado por energías renovables, energías que son amigables con el medio ambiente. Energía solar, energía eólica de vientos, inclusive energía nuclear sin problemas de la fisión nuclear. Tuvo accidentes en Chernobyl, usted se acuerda, en Fukushima, en Japón, y el mundo le agarró miedo. Pero la energía nuclear es también una energía limpia, es decir, que no tiene problemas con el medio ambiente. Si el mundo está cambiando a esas energías, la pregunta es, ¿cuándo reemplazarán al petróleo? El petróleo no es que se va a acabar. El petróleo va a ser reemplazado en algún momento en el tiempo. La edad de piedra no se terminó porque se terminaron las piedras. El carbón no dejó de ser importante porque se acabó el carbón. El carbón sigue y es muy cuantioso en minas en todas partes del mundo, pero cada vez es menos importante para generar energía. Lo mismo va a ocurrir con el petróleo. Usted ya sabe, existen ya carros eléctricos. Estos carros eléctricos van a reemplazar a los carros de combustión interna, de motor de combustión interna, de gasolinas o de diésel. Y entonces se consumirá menos petróleo y llegará un momento en que será reemplazado como fuente de energía, pero no será reemplazado como fuente de petroquímica. Prácticamente todos los productos que están a nuestro alrededor, claro, incluyendo... son derivados de petróleo. Tienen un compuesto de petróleo que viene de petroquímica. Claro. Y la petroquímica va a continuar aunque se termine el petróleo como fuente de energía. Sin embargo, en el mundo ya hay empresas multinacionales que están vendiendo sus reservas petroleras.
están avanzando mucho más rápido que nosotros. A la descarbonización me refiero. Es cierto, porque los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón, el gas natural inclusive, que es mucho más limpio, pero también es combustible fósil, va a ser reemplazado. Entonces estas empresas pues trabajan con planes de muy largo plazo y saben que por el 2040, 2050, si no cambian su forma de generar energía, van a ser reemplazados. Usted ve como muchas empresas tecnológicas quedaron detrás porque no supieron ponerse acorde con el cambio tecnológico. Por ejemplo, comunicación. Usted ve el sistema que estamos utilizando ahora, el Zoom, es una técnica muy interesante que va a dejar atrás al Skype. Y así la tecnología de computación ha cambiado tanto que ahora usamos Netflix y no vamos a la tienda de la esquina a ver un video. Bueno, estas cosas son muy naturales y los cambios tecnológicos ocurren apresuradamente. Por tanto, el petróleo también va a ser cambiado y el país tiene que ir pensando en petroquímica, el país tiene que pensar en otras fuentes de energía, energía solar, energía eólica, ¿por qué no energía nuclear en algún rato? Tiene hidroeléctricas, pero eso no es suficiente y depende de muchas características de la naturaleza. Usted ve el problema que tenemos en Coca-Cola Sinclair y otras hidroeléctricas y dependen de la estación para ver si tienen suficiente agua. Hay que lograr una fuente de energía que sea mucho más estable. Nosotros tenemos muchos recursos geotérmicos. Nosotros tenemos energía solar 24 horas al día, uno para exagerar, porque en otras partes pues el sol sale por muy poco tiempo, aquí lo tenemos por lo menos 12 horas. Y entonces tenemos que cambiar nuestra matriz energética para ser más sustentables en el tiempo, pero además aprovechar el petróleo que lo tenemos ahora para que sirva para el desarrollo del país, porque de otra forma, después de 20 años, no hemos sembrado este petróleo, nos lo hemos consumido sin que sirva para que nuestro país salga adelante con otras fuentes de energía y con otras fuentes de generación de ingresos. Ingeniero, de acuerdo a expertos petroleros en el Ecuador, nuestro país necesita un adicional de 100.000 barriles más de lo que se produce. ¿Esto significaría que efectivamente necesitábamos que se construya la refinería del Pacífico en El Aromo, en Manta? Bueno, nosotros podemos producir 500.000 barriles por día de petróleo más, no 100.000, 500.000, imagínense, 5 veces más. Y 2 veces más de la actual tasa de producción, que es 500.000 barriles por día en números redondos. La refinación no necesariamente debe ser una meta del Ecuador. ¿Por qué le digo? Porque el negocio de refinación tiene un margen de utilidad bastante pequeño. Cuando yo le decía que el margen de utilidad de producir petróleo es 100%, bueno, el margen de utilidad de las refinerías es de alrededor de 5, 7, máximo 10%. Por eso no se construyen refinerías en el mundo. Lo que se hace es modernizar las refinerías, modernizar los procesos, construir nuevas unidades dentro de la misma refinería. A mí como manabita me hubiera encantado que se haga la refinería del Aromo, pero a usted le consta que desde el primer día del gobierno anterior se promocionó la construcción de esta refinería. Se inauguró con bombos y platillos, con la presencia del presidente Chávez en Ecuador, y después de 10 años de ese gobierno y después de 3 años de este gobierno no se ha hecho esa refinería. Hay una cantidad de motivos por los cuales no es el mejor sitio y no es la mejor inversión. Pero en todo caso, usted me oyó que favorezco mucho explorar, que significa buscar petróleo, y explotar, que significa producir petróleo, porque son inversiones muy rentables. Y la refinación podemos hacerla en nuestras plantas existentes, modernizándolas para que tengan la capacidad suficiente y provean de los recursos combustibles que necesitamos, de los productos derivados que actualmente estamos importando. Entonces intento entender, el proyecto de la refinería del Pacífico lo abandonaron porque no era un negocio rentable para el país, por eso fracasó, por los factores que usted mencionó y por otros, entre ellos la ubicación y porque no era rentable.
Sí, murió por inanición, murió de muerte natural. El gobierno anterior trató, ustedes saben que salía todos los días por el periódico, ya se iba a construir, que ya tienen el socio financista, que ya tienen el socio con tecnología, que ya tienen los procesos estudiados y que es un negocio rentable. Bueno, 10 años se pasaron diciendo lo mismo y nunca se hizo la refinería. Se aplanó el terreno, el vicepresidente inclusive llegó a decir, allí donde está ese terreno veo una refinería, veo. Pero no, pues no puede soñar, eso no existe mientras no se construya. Además, el costo que se estimó para construir esa refinería era demasiado alto. Se hablaba, si usted recuerda, de 12.000 millones de dólares. Ese dinero no lo tiene el país. Se trató de buscar socios extranjeros. Los socios extranjeros, cuando vienen al país, vienen a un negocio rentable, pues no son madres de la caridad. Ellos, si tienen rentabilidad, invierten. Y si no tienen rentabilidad, no invierten. Si no hubieron socios extranjeros con esa cantidad de dinero, con deseo de invertir en el Ecuador, es porque no es un negocio rentable. Las refinerías por lo general se ubican junto al océano. Tienen necesidad de un puerto. ¿Por qué? Porque tienen que traer la materia prima, el petróleo, y tienen que sacar los productos derivados, la gasolina, el diésel, el gas licuado de petróleo, que es el gas que utilizamos en las cocinas, el asfalto. Bueno, los productos derivados del petróleo tienen que sacarlos por un puerto y tienen que entrar por el puerto la materia prima. Usted conoce el Aromo, pues eso está lejos del océano. Está muy distante de las playas. Y además no tiene las condiciones de agua suficiente para poder suplir las necesidades de la propia refinería. Cuando están junto al océano, por lo general se utilizan desalinizadoras, porque no es que se necesita agua potable, sino agua para los procesos. Y entonces suficiente con una desalinizadora, o sea, quitarle sal al agua del océano. Bueno, en la refinería se pensó que con el acueducto que lleva agua desde La Esperanza hasta la refinería podía ser suplido esta necesidad, pero eso es algo costoso. Todos los procesos eran demasiado exagerados. Una refinería no debe costar más de 4.000 millones de dólares, imagínense 12.000 millones de dólares. O sea, repotenciar los otros 8.000 millones de dólares, si la refinería costaba 4.000, ¿qué significaba? ¿Que era un sobreprecio? No necesariamente sobreprecio, parte sobreprecio, pero obviamente exageración de procesos, redundancia y una mala ubicación. Yo conocí una refinería moderna, exacta como la refinería que se quería construir en el Aromo, dando productos Euro 5 en calidad, que costó 4.000 millones de dólares en el año 2010 cuando la visité. Puede ser que ahora, pues con escalación de precios, esté en el orden de 5.000 millones de dólares, pero no más de eso. Ese debería ser el costo de construir una nueva refinería, porque eso es lo que pagan en otras partes del mundo. Visité otra refinería que en cambio fue construida paralela a la refinería de Esmeralda, es decir, se inauguró en el año 1976. Se fueron modernizando los procesos y esta refinería, que ahora es un complejo petroquímico, produce 300.000 barriles por día de derivados, es decir, lo que nosotros necesitamos para nuestro consumo interno, en una sola refinería que inició con una capacidad similar a la refinería Esmeralda, que se inauguró en el 76-77 con 55.000 barriles de petróleo por día. ¿Qué estamos haciendo? No hemos modernizado la refinería. Se dijo en el gobierno anterior y se gastaron más de 3.000 millones de dólares en una repotenciación que no tiene los resultados que se hubieran logrado si en se la refinería de Esmeraldas. Dinero. La refinería de Esmeralda, porque yo lo que favorezco es repotenciar, modernizar las refinerías existentes, la refinería de Esmeralda, ¿por qué no la refinería de Libertad también? Es que usted tiene toda la infraestructura allí, tiene la infraestructura para tomar la materia prima, tiene los tanques de almacenamiento, tiene la refinería también la infraestructura para sacar los productos derivados, para distribuir los productos derivados en el consumo interno, o por qué no, para exportar derivados en vez de exportar petróleo, exportar
productos en vez de exportar materia prima. Mi querido ingeniero, entonces, ¿qué intención tenían los gobiernos de Ecuador y Venezuela para construir una refinería en el Aromo? ¿O qué había detrás de este negocio petrolero? Si no nos beneficiaba, si no era rentable, si los estudios sustentaban de que efectivamente no era una refinería que le iba a generar rentabilidad a la economía de nuestro país. Mire, la rentabilidad es fácil demostrarla porque si no hay un interesado, no hay rentabilidad. El inversionista tiene que hacer negocio, es su obligación hacer negocio. Pero el inversionista no es una madre de la caridad, el inversionista viene por una rentabilidad. Y si no vino es porque no es rentable. Eso tiene que quedar en la mente de todos los ecuatorianos. O sea, se tiró para atrás Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué Venezuela quiso, igual que con Curitiba en Brasil, hacer una refinería? Son cuestiones ideológicas, es geopolítica, es estrategia para tener fuentes de refinación de productos sin necesidad de depender de otros países. Pero el mundo está interconectado. Nosotros podemos inclusive refinar nuestros productos en refinerías del Caribe y podríamos tener mucho mejor beneficio que construir una nueva. Yo favorezco la repotenciación de las refinerías existentes, implementar modernización en Libertad, en Esmeraldas y ampliar la capacidad en la refinería de Shushufindi, porque la zona consume mucho más productos que los que actualmente está refinando, que son 20.000 barriles por día. Libertad, 45.000 barriles por día y Esmeralda, aproximadamente en números redondos, 100.000 barriles por día. Eso no es suficiente para el consumo interno. Y ante todos estos factores, tenemos que modernizar y ampliar esta capacidad. Y ante todos estos factores negativos, ¿por qué la necesidad del gobierno anterior en construir una refinería que nos permitió gastar o despilfarrar 1.500 millones de dólares que están allí botados en el Aromo? Bueno, le estaba explicando que son situaciones geopolíticas, estrategias ideológicas, pero que no tienen que ver con un problema comercial, un problema de rentabilidad. Eso no existió, pero obviamente Chávez le dijo a Correa: yo voy a invertir en esta refinería, yo te la voy a hacer. Igual le dijo a Lula y nunca le pudo cumplir en Brasil con la refinería de Curitiba. En el Ecuador, pues obviamente le creímos, vamos a financiarlo con Venezuela, Venezuela nos va a dar la materia prima, 300.000 barriles de petróleo pesado por día, y vamos a construir esta refinería que tiene tanto la materia prima y un mercado asegurado, porque somos deficientes, somos importadores de productos derivados. Entonces, el negocio aparentemente era un negocio redondo, pero Chávez, ustedes conocen, pues prometió muchas cosas, y no cumplió ni una. Entonces, y mire cómo tiene a Venezuela. Entonces, eso no es el camino que Ecuador debe seguir. Nos terminamos peleando con PDVSA, que es la empresa venezolana de petróleos, porque no cumplieron, y estamos en juicios internacionales inclusive. Se hizo paralelamente algo que podría haber trabajado si no existen otras fuentes políticas que malinterpretan un negocio. Por ejemplo, se le entregó petróleo ecuatoriano a Venezuela para que en las refinerías venezolanas nos entreguen productos. Perdimos en ambos negocios, perdimos en la materia prima porque el precio del petróleo al que le entregamos es menor al precio del petróleo internacional. Perdimos ese diferencial. Y también perdimos en los productos porque compramos los productos a un valor mayor del mercado internacional. Es decir, perdimos en el precio de venta del petróleo. Fue un pésimo negocio que hizo el Ecuador en el gobierno anterior. Y en el precio de compra del producto derivado. Pésimo negocio, tan pésimo negocio que el propio gobierno anterior terminó este contrato con PDVSA. Definitivamente entonces la refinería del Pacífico estaba predestinada a fracasar. ¿Qué utilidad le podemos dar a ese terreno que está abandonado y que nos costó 1.500 millones de dólares para nada? Yo sí creo que el Ecuador debe ya ir empezando a generar energía con otras fuentes alternativas no destructoras del medio ambiente, amigables con el medio ambiente. Esta fuente de energía, por ejemplo, solar,
puede ser aplicada en el terreno del Aromo, células fotovoltaicas que traigan la energía solar y pueda generar electricidad para el consumo interno del Ecuador. Perfecto, mi querido ingeniero. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y regresaremos para conversar sobre la preventa petrolera en un instante. Mi querido ingeniero Ítalo Cedeño, antes de entrar de lleno a la negociación que hizo el Ecuador, el gobierno anterior con China, para prevender el petróleo y recibir créditos, me gustaría un poco empezar solicitándole que nos explique cómo funciona esto de la venta anticipada de petróleo. Sí, Pedro Clotario, la venta anticipada o preventa es recibir el dinero de esta transacción en un determinado momento y entregar el petróleo en el futuro. Esto es muy normal en la industria petrolera. Lo que yo no considero normal es de que se ignoren rentas que pertenecen a otro gobierno. Creo que cada presupuesto debe estar debidamente financiado y yo no puedo, igual que usted no lo haría, tomar rentas ni del vecino ni del gobierno que me va a suceder. ¿Con qué frecuencia se dan estas preventas petroleras en el mundo y por qué países como el Ecuador recurren a esta figura? Bastante frecuente, yo diría que diariamente hay preventas petroleras en diferentes latitudes del mundo, por parte de gobiernos o por parte de corporaciones privadas. El motivo es financiar una actividad actual con rentas petroleras futuras. Es como que usted hace un préstamo y dice, bueno, voy a ignorar mi salario y voy a pagar este préstamo con parte de mi salario. Recuerde que le decía que el petróleo es el salario del Ecuador. Lo que yo no estoy de acuerdo, y le voy a repetir siempre, es de que se hagan estos préstamos, porque a la final de cuentas es un préstamo de dinero para pagar con petróleo futuro que no corresponde al gobierno actual. Le escuchaba en su programa anterior con el economista Correa de que había habido préstamos del orden de 18.000 millones de dólares. Es cierto, 18.000 millones hubieron en diferentes transacciones de preventa petrolera en el gobierno anterior. Y este gobierno todavía tiene que pagar 3.000 millones de esas deudas. Todavía está pagando, a pesar de que ya mucho volumen de petróleo se entregó por efecto de esta transacción. Pero entonces este gobierno tampoco tiene que dejarle al próximo gobierno preventas petroleras que implican petróleo que tiene que ser entregado en el próximo gobierno. Cada gobierno tiene que tener su presupuesto financiado. No puede haber preventas petroleras que sean pagadas por gobiernos futuros. Imagínese usted, tiene una tienda, pero solamente la puede administrar hasta un determinado año y empieza a vender los productos que le corresponden al siguiente administrador. Eso no es ético. Ahora, con las cifras que usted nos ratifica, significa que el Ecuador efectivamente estuvo endeudado con 18.000 millones de dólares por concepto de preventa petrolera, que se ha venido pagando en el tiempo y ahora tenemos un saldo de 3.000 millones de dólares. ¿Esa es la realidad de este negocio petrolero, ingeniero? Nuevamente, por favor, le consulto porque es necesario, toda vez que el economista Correa desmintió totalmente esas cifras y dijo que nunca habían llegado a una deuda de 18.000 millones de dólares, sino más bien el tope máximo fue de 8.000 millones de dólares. Bueno, no creo que desmintió. Es más, terminó aceptando su figura. Lo que él trató de explicar es que no es 18.000 millones al mismo instante. Son varios créditos por diferentes cantidades que en el tiempo sumaron 18.000 millones. Este gobierno, por preventas petroleras, actualmente tiene un saldo de más de 5.000 millones de dólares. Lo que yo decía es que 3.000 millones de dólares de ese saldo provienen de las preventas petroleras del gobierno anterior. Y en los actuales momentos, con la caída del precio del barril del petróleo, ¿en qué valor se fija el precio de una preventa petrolera? Mire, esto es muy interesante porque la gente no lo entiende y piensa de que es un valor fijo. No,
El valor del precio del petróleo depende del mercado, varía en el tiempo. Si el precio del petróleo es más bajo, entonces hay que entregar más volumen de petróleo, más barriles de petróleo. Si el precio del petróleo es, en cambio, más alto, hay que entregar menos barriles de petróleo. Porque la deuda es en dólares, la deuda no es en barriles. Los barriles se entregan dependiendo del precio en el momento en que se hace el embarque, en el momento en que se hace la venta de ese petróleo. El dinero se recibió antes. Por eso es que inclusive para ese dinero que se recibió en un determinado momento en el tiempo, hay tasas de interés para que cuando se pague se aplique esa tasa de interés, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. No es lo mismo un dólar del año 2010 que un dólar del año 2015. Hay una inflación y hay un valor extra por efecto del interés. Entonces, ¿no es razonable comprometer altos volúmenes tan grandes de materia prima como el petróleo con lo que hicimos con China en la preventa petrolera? No nos conviene, no nos convino. Mire, yo le digo que cada gobierno tiene que administrar sus recursos de la manera que más le convenga, pero dentro del periodo de tiempo para el que fue elegido. Si le conviene dentro de ese periodo de tiempo anticipar sus ingresos petroleros, está bien. Lo que no puede es ignorar rentas de otros gobiernos. Porque estas negociaciones de preventa son muy comunes. Se ha satanizado el concepto de preventa petrolera y este gobierno, que al principio fue renuente a las preventas, va a hacer una preventa. Lo va a hacer porque necesita dinero. Luego de esta catástrofe de la pandemia, necesitamos recursos frescos. Y si no tenemos ingresos por efecto de préstamos en FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, vamos a tener que hacerlo con China. Lo que tenemos es que lograr condiciones de esta preventa petrolera favorables al Estado ecuatoriano, lo más favorable. La menor tasa de interés, barriles que correspondan a esta administración, no barriles que tengan que ser pagados por la próxima administración. ¿Por qué dejar un endeudamiento a un futuro presidente que debería empezar fresco? ¿Y esos 3.000 millones que aún adeudamos a China, en qué tiempo los terminaremos de pagar con petróleo? Le decía que depende el tiempo del precio del petróleo, porque lo que debemos es dólares. Entonces, estos 3.000 millones de dólares, por ejemplo, a un precio de $10 por barril, por poner un ejemplo sencillo, significaría que tenemos que entregar 300 millones de barriles. Y nosotros producimos 200 millones de barriles, por lo menos necesitamos 2 años para pagar los 300 millones de barriles. Pero si el precio en vez de ser 10 es 100, entonces el tiempo es 10 veces menos. ¿Y en cuánto está hipotecado el barril de petróleo exportable con China? Porque esa fue otra también de las situaciones que incomodó al exmandatario Correa. Bueno, el exmandatario Correa no solamente que se consumió el petróleo del siguiente gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, sino que además se consumió, usted recuerda, los fondos que existían, porque el petróleo había generado fondos en gobiernos anteriores, FEIDEP, etcétera, fondos para emergencia, fondos que nos hubieran servido en esta catástrofe natural por la pandemia. No tenemos nosotros lo que normalmente decimos en las familias, un ahorro para épocas difíciles, un ahorro para una enfermedad, un ahorro para la educación de nuestros hijos. El Ecuador no tiene ese ahorro porque se consumieron los ahorros que venían del gobierno anterior y se consumieron los ingresos de gobiernos futuros. Le decía que todavía quedan de esos créditos que se entregaron en el gobierno de Correa 3.000 millones de dólares por pagar en este gobierno. Pero mirando un poco el escenario económico del país en aquel momento, antes de que se formule este convenio con China, recuerde que el Ecuador pasaba por condiciones económicas bastante complicadas. Ya habíamos consumido las reservas económicas del Banco Central, las reservas internacionales, habíamos tomado dinero del IES, etcétera. Además que también había grabado impuestos a los ecuatorianos. ¿De dónde iba a sacar dinero el gobierno de Correa si no era más que de la preventa petrolera? Mire, desgraciadamente fue un no tenía gobierno opción. Dispendioso. Tuvimos la mayor bonanza
las mayores vacas gordas de toda la historia del país. Vendimos petróleo a $150 por barril, pero nos consumimos 300.000 millones de dólares, donde de esa inversión de 300.000 millones de dólares, la mayoría fue con sobreprecios y con sobornos. Eso no se puede nuevamente hacer en el país. Eso es criminal. ¿Por qué nos acostumbramos a ser dispendiosos? ¿Por qué teníamos que hacer 2 nuevas universidades, Yachay, Ictia? ¿Por qué teníamos que tener 2 aviones para el presidente? Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿Por qué teníamos que tener 2 empresas petroleras, Petroecuador y Petroamazonas, funcionando al mismo tiempo? Ningún país en el mundo tiene 2 empresas petroleras. Si usted recuerda, hay una Pemex, hay una PDVSA, una Petrobras, una ENAP de Chile, una ANCAP en Uruguay, una Ecopetrol. Hay una empresa petrolera, acá 2, duplicando todo. Todo lo duplicábamos. Éramos nuevos ricos, pero cuando el precio del petróleo cayó a final del 2014, en el 2015 ya no había cómo financiar el presupuesto del Estado y teníamos que entrar en estas preventas petroleras, préstamos. Las deudas subieron a, qué sé yo, más de 40% del Producto Interno Bruto, y entonces eso no es manejable en un país pobre. Y de los 350.000 barriles de petróleo que producimos diariamente, ¿cuánto entregamos a China? De los 530.000 barriles. 530.000, perdón, gracias. Sí, se ha renegociado de tal manera que tengamos plazos más amplios, más flexibles para poder entregar el petróleo. Como yo le decía, depende de la cantidad de petróleo el tiempo en que terminemos de pagar estas preventas. Y con $40 por barril. No se olvide también de que de los 530.000 barriles por día, nosotros tenemos un consumo interno de por lo menos 200.000 barriles por día de petróleo. Es decir, no todo el saldo es exportable. Primero, tenemos que entregarle 100.000 barriles a la refinería de Esmeralda, 45.000 barriles a la refinería de Libertad, 20.000 barriles a la refinería de Shushufindi. Importar productos que son pagados con la renta petrolera. Y el remanente, ese saldo exportable, es el que puede servir para pagar las preventas. Entonces, yo creo que nosotros podemos pagar 100 millones de barriles por año. Bueno, esperemos entonces que se solucionen los problemas económicos del país. Precisamente que el petróleo sea ese rubro importante que sostiene la economía. En todo caso, ingeniero Ítalo Cedeño, ya en síntesis, ¿seguiremos dependiendo del petróleo por 20 o 25 años más, de acuerdo a la reserva petrolera que tenemos? Le doy un mensaje. Por favor. Igual que de la pandemia no se puede salir individualmente. Ningún país puede decir, yo ya vencí a la pandemia, sino todo el planeta sale de esta enfermedad. Porque van a haber rebrotes, van a haber nuevas contaminaciones si alguien queda con pandemia. El petróleo es idéntico. Aquí tenemos que unirnos porque o salimos todos juntos con el petróleo como arma, con el petróleo como recurso para el desarrollo del país, o el Ecuador no mejora, el Ecuador no sale. Y la única forma es con políticas de Estado. Hay que establecer líneas generales en las que todos estemos de acuerdo. Augurarle que el próximo gobierno pueda llevarnos a producir 1 millón de barriles por día. Yo voy a ayudar en ese objetivo. Se lo he dicho a las personas políticas con las que he conversado. El Ecuador puede producir 1 millón de barriles. Tratemos de lograr eso porque va a ir en beneficio del país. Y que los políticos utilicen este ingreso extraordinario en generar las condiciones para que nuevas fuentes de ingresos puedan ser aplicadas en el país. Mi querido ingeniero Ítalo Cedeño, muchas gracias por sus importantes aportes. Esperamos haber sido orientadores en un tema que es importante y necesario para la economía del país. Gracias por participar en el programa Propositivo de Manaví. Estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.